El granjero vivió solo durante años hasta que compró a la última mujer epechi que quedaba. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y decirnos en los comentarios desde dónde nos miras. Reid Holston dio al cansado equipo de mulas por la calle principal de Earlstown Crossing con la misma lentitud y firmeza que usaba para cada trabajo que evitaba que su rancho colapsara. Su abrigo estaba empolvado del color del camino. Su barba necesitaba un recorte de nuevo, pero no se había molestado en semanas. Y sus ojos, de un gris deslavado por años de sol y entrecerrar la vista, se movían sobre escaparates, hombres y caballos sin necesidad de detenerse porque no venía al pueblo a ver gente. Venía por sal, café, aceite para lámparas, clavos y una nueva piedra de afilar porque la vieja se había partido por la mitad. Se dijo a sí mismo que eso era todo, entrar y salir sin demoras. La última vez que se había quedado en el pueblo después del atardecer, algún borracho sacó a relucir la guerra y los muertos y el papel que Reid había desempeñado como explorador de la Unión. Reid había dejado de hablar y se había ido porque no había nada que decir que pudiera cambiar nada de eso. Su esposa había muerto hacía 10 años, enterrada en una colina, detrás de la cabaña, con una simple cruz y una piedra que él mismo había volteado con sus manos. El rancho estaba medio vivo, a veces menos que eso, pero seguía en pie. Esa era su misión ahora, mantenerlo en pie, mantener las cercas reparadas, mantenerse alimentado, mantener los días moviéndose en línea recta. Habría ido directamente a la tienda general si no fuera por el ruido que venía del viejo corral de caballos. Hombres reunidos, algunos riendo, otros escupiendo, otros de pie con esa atención vacía que Serge cuando no hay nada que hacer y la crueldad pasa el tiempo. Reid no disminuyó la velocidad porque quisiera, sino porque el camino se estrechó con los cuerpos y porque escuchó la palabra subasta y la última que queda inútil y sus manos se apretaron solo un poco en las riendas antes de poner el freno y bajar. La vio de inmediato. Estaba encadenada a un poste toscamente cortado, con las muñecas rojas y magulladas por el hierro. Estaba de pie, no rígida, no desplomada, simplemente de pie. Su barbilla estaba nivelada. Sus ojos eran claros y se centraban en nada de lo que tenía delante, como si hubiera aprendido que era más seguro mirar a través de los hombres que a ellos. Su vestido estaba rasgado, de piel de venado con flecos que alguna vez habían sido colocados con cuidado, con cuentas y plumas que aún colgaban en algunos lugares. El escote rasgado tan bajo que exponía la parte superior de su pecho y la curva de su escote. Suscríbete y dale me gusta. Esto me ayudará a crear mejor contenido y déjame saber que te gustan mis videos. Y no intentaba cubrirlo porque no había tela extra y porque la modestia no la había protegido de nada. Su piel tenía el color del país del que venía, cobre calentado por el sol, y los músculos a lo largo de sus brazos y pantorrillas desnudas mostraban una vida de trabajo y caminar y no romperse. Era joven, tal vez de 24. Su cabello era negro y largo y enredado, partes trenzadas, partes sueltas por días de viento y manipulación. Los hombres se habían estado burlando de ella. Pudo ver eso en la forma de sus bocas y en la forma descuidada en que se inclinaban, pero ella no había reaccionado. No les había dado nada. No ha dicho ni una palabra, dijo un hombre cerca de Reid sin mirarlo, solo anunciándolo a cualquiera que escuchara. 3 días. Otras se vendieron rápido. Ella no se arrodillaba. No lloraba, solo se queda ahí parada. ¿Escupió? La gente dice que está maldita o es terca o ambas cosas. La mandíbula de Reid se movió una vez. No respondió, se acercó. Sus botas se hundieron una fracción en la tierra seca. Los ojos de la mujer se movieron finalmente y se posaron en él. No había súplica allí, ni esperanza, ni amabilidad, ni alivio. Solo una lectura de él, rápida y exacta, la forma en que una persona busca una amenaza y decide qué hacer a continuación. Conocía la mirada, la había usado después de la guerra. Todavía la usaba algunas mañanas cuando se despertaba y tenía que recordar que ya no lo perseguía nada más que la memoria. Podía irse, sabía que podía. Podía comprar sus clavos y café y ir a casa y fingir que no la había visto. Y remendaría las cercas y engrasaría su linterna y se sentaría junto al fuego pensando en nada en particular hasta el domingo cuando subía a la tumba y le decía que nada había cambiado. Pero también sabía esto. Si se iba, ella todavía estaría allí cuando el sol se pusiera y algún hombre con menos paciencia y menos moderación habría puesto una moneda en su bolsillo y ideas en su cabeza.
y el resultado sería certero. Reed metió la mano dentro de su abrigo. Sus dedos encontraron los billetes doblados y algunas monedas que había contado 2 veces esa mañana. Se acercó al hombre que parecía estar manejando el trato. ¿Cuánto?, preguntó con la voz baja por la falta de uso. El hombre parpadeó, sorprendido de que Reed hablara y de que alguien estuviera interesado. Dijo un número que era menos de lo que Reed tenía en la mano, pero más de lo que la mujer valía para él después de 3 días sin vender. Reed no regateó. Puso el dinero en la palma del hombre. El hombre se encogió de hombros, satisfecho con algo a cambio de nada, y se inclinó para desenganchar las cadenas. ¿Quieres una factura de venta?, preguntó el hombre. No. Las cadenas cayeron. El peso dejó sus muñecas, pero ella no se las frotó. No se movió hasta que Reed se dio la vuelta. Luego dio un paso adelante porque quedarse allí no era más seguro que seguirlo y porque cada elección que le quedaba era mala, pero algunas eran peores. Reed no la tocó, no la guió, no dijo nada. Regresó a la carreta y subió. Ella subió tras él y se sentó en el asiento de tablones, con las manos apoyadas en su regazo, los hombros firmes. Ella miró de reojo el abrigo que él llevaba, y luego desvió la mirada. Él notó el frío que venía del norte y como su vestido rasgado lo soportaría. Se quitó el abrigo y se lo ofreció. Ella lo miró fijamente, luego a él y finalmente lo tomó, pero no se lo puso, solo lo sostuvo sobre sus piernas. Dejaron el Stone Crossing con el sonido de botas y risas detrás de ellos. Y nadie los siguió y el equipo de mulas se movió por el camino en un ritmo que Reed conocía de memoria. Y ninguno de los dos dijo nada durante millas. La mente de Reed volvía una y otra vez a su tierra. Lo que necesitaba ser reparado, cuanto alimento quedaba, la bisagra rota en la puerta del gallinero. O la forma en que el invierno se acercaría rápidamente este año si el cielo se mantenía como estaba. Miró una vez sus muñecas. La piel estaba en carne viva. La vio mirar hacia el horizonte y luego hacia sus manos. Mantuvo su rostro inmóvil. Se preguntó cuánto tiempo había estado moviéndose por el mundo, manteniendo su rostro inmóvil. Su nombre, se sabría más tarde, era Aguanada. Había sido tomada en una incursión, arrastrada a través de millas de matorrales y rocas, despojada de su idioma por hombres que se reían cuando ella no respondía, y dejada sin vender porque el orgullo no se mueve por la comodidad de nadie. Su misión ahora, si la palabra siquiera encajaba, era mantenerse viva sin renunciar a lo último que la hacía sentir ella misma. No se arrodillaría, no rogaría, no le diría por favor a hombres que no tenían ninguno que hacer. Supervivencia sin doblegarse. Esa era la línea en su cabeza, delgada pero inquebrantable. La misión de Reed había sido simple durante años: mantener el rancho respirando, mantenerse lo suficientemente útil como para justificar otro día, mantener el recuerdo de su esposa muerta sin dejar que la tumba se tragara el resto de sus años. Comprarla no había estado en ese plan y no estaba seguro de lo que significaba ahora que lo había hecho, pero sabía que no la había traído a casa para poseerla. Y sabía que la cabaña tenía espacio para otra cama. Y sabía que el silencio en ese lugar se había vuelto demasiado pesado para soportarlo mucho más tiempo. El anochecer extendió una luz plana y anaranjada sobre su tierra cuando llegaron. La línea de cerca se inclinaba, la hierba del pasto era escasa, la puerta del granero se atascaba si no la levantaba de la manera correcta. Detuvo la carreta cerca del pozo, bajó. Ella esperó, observando sus manos, estudiando lo que hacía y cómo se movía. Le ofreció una mano para ayudarla a bajar. Ella la miró, no la tomó, bajó por su cuenta. Sus pies descalzos golpeando la tierra compacta y un destello de dolor cruzó sus ojos cuando el suelo mordió los puntos en carne viva y luego se desvaneció de nuevo. Abrió la puerta de la cabaña y se hizo a un lado, dejándola pasar primero para que pudiera ver el espacio antes de que él entrara. La cabaña era de una sola habitación con una pared corta construida a medio camino para sugerir separación, una estufa de leña que necesitaba un nuevo sello. Una mesa que él mismo había construido con patas desiguales, 2 camas, la suya y una más pequeña que había hecho cuando su esposa se enfermó y no podía subir y bajar del marco más alto. Señaló esa cama. «Es tuya», dijo, «si la quieres». No dijo nada sobre si la puerta se quedaba abierta o cerrada, ni sobre las tareas, ni sobre dónde podía y no podía ir. No trazó reglas porque aún no sabía lo que ella necesitaba, y no iba a fingir que la propiedad le daba el derecho de decidirlo. Ella se quedó quieta, absorbiéndolo todo.
La estufa, la cama, el pequeño estante contra la pared del fondo con una camisa doblada y un lavabo, la ventana con un postigo clavado, el olor a humo de madera y aceite, y el tenue rastro del jabón de una mujer que quedaba en cosas que Reed no había tirado. Sus ojos se detuvieron por un segundo en un anillo que yacía sobre la mesa, sin usar, simplemente guardado. Reed siguió su mirada, luego desvió la vista. Se guardó el anillo en el bolsillo sin hacer comentarios. Prepararé la comida, dijo. Puedes lavarte. El lavabo está ahí. El agua está limpia. Sirvió guiso en 2 cuencos, espeso con frijoles y el último de los calabacines de verano. Puso un cuenco cerca de su cama y uno en la mesa para él. No se sentó frente a ella. Le dio espacio para que decidiera dónde comer. Ella eligió el suelo junto al fuego, con las piernas cruzadas, el abrigo sobre su regazo, los ojos en las llamas. Él se sentó en la mesa. La habitación tenía 2 personas y un silencio que no era hostil, solo pesado con nuevos hechos. Reed comió lentamente, escuchando el raspar de su cuchara contra la hojalata. Pensó en la mañana siguiente, animales que alimentar, cercas que revisar, leña que partir. Pensó en si ella querría ayudar o preferiría que la dejaran sola. Pensó en los hombres de Redstone y en lo rápido que la habían etiquetado de inútil cuando lo que querían decir era que ella no fingiría ser menos de lo que era. Cuando los cuencos estuvieron vacíos, él los tomó, los lavó, los puso a secar. Puso una manta extra en el extremo de su cama y una segunda en la silla cercana en caso de que ella no quisiera dormir en la cama en absoluto. Sacó un tablón áspero y una pila de viejos sacos de pienso de la pared. Midió el espacio con los ojos y comenzó a planear dónde construir un divisor adecuado por la mañana para que ella tuviera privacidad sin necesidad de pedirla. No lo dijo, solo tomó nota de las medidas en su cabeza. La noche se estableció sin ceremonia. Él cubrió el fuego, apagó la lámpara. La cabaña se hundió en un brillo bajo y anaranjado. Ella yacía en la cama pequeña, con los ojos abiertos. Él yacía en la más grande, mirando las vigas del techo que él mismo había cortado, contando los nudos como siempre hacía cuando el sueño no llegaba. Oyó su respiración uniformarse, pero no profundizarse. Ella tampoco dormía. Ambos estaban escuchando, la estufa, la noche afuera, la presencia tranquila del otro. Reed pensó en la tumba en la colina y en cómo subiría allí el domingo y se quedaría de pie con su sombrero en las manos y le diría a su esposa la verdad. Traje a alguien a casa porque dejarla allí se sintió como dejarte a ti y no podía hacer eso de nuevo. Sintió la vieja culpa subir y asentarse. La dejó estar, no la apartó, tampoco dejó que lo gobernara. Aguanada miraba fijamente al techo y trataba de calmar su corazón porque el sonido de una puerta cerrándose en la oscuridad todavía la devolvía a lugares que no quería recordar, y el olor del espacio de un hombre extraño todavía hacía que sus manos se crisparan listas para luchar, y sin embargo no había habido una mano en su brazo, ni una orden, ni una amenaza. Él le había dado una cama y un abrigo en silencio. Ella decidió quedarse despierta el tiempo suficiente para oír si se movía hacia ella. No lo hizo. Pasaron las horas. El fuego se asentó en las brasas. El frío presionó las paredes. Ninguno de los dos durmió, pero ninguno de los dos se fue. Por la mañana trabajarían. No lo sabían todavía, pero el trabajo se convertiría en su idioma. Por ahora, sobrevivir la primera noche bajo el mismo techo, sin miedo ni exigencia, era suficiente. Ese fue el comienzo. Esa era la misión de ambos lados, quedarse, no hacer daño, hacer el espacio habitable, ver si la confianza podía existir sin ser forzada a la existencia. La mañana siguiente amaneció fría. Reed se despertó con el sonido del viento empujando contra las paredes de madera y el débil estallido de las brasas enfriándose en la estufa. Giró la cabeza un poco y la vio aguanada, acurrucada de lado en la cama pequeña al otro lado de la habitación, el viejo abrigo de Reed metido alrededor de sus rodillas. Sus ojos estaban cerrados, no profundamente dormida pero descansando. El más leve surco en su frente le decía lo suficiente. Se había quedado despierta la mayor parte de la noche, igual que él. Se sentó con las articulaciones doliendo como lo hacían cada mañana ahora.
El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Se movió en silencio, no por cortesía, sino porque el ruido había dejado de ser necesario en su vida hace mucho tiempo. Se vistió, se puso las botas, avivó un fuego y puso agua a hervir. Cuando salió, el aire mordía profundamente, seco, duro, el frío de las tierras altas. El cielo estaba despejado. El pasto se extendía hacia las colinas en una línea quebradiza de hierba amarillenta y postes de cerca oxidados. Alimentó a la mula, arrojó un balde agrietado de avena a las gallinas y revisó el refugio, donde una bisagra rota aún necesitaba ser reparada. Todo estaba donde lo había dejado, tranquilo, cansado, necesitado de reparación. Pero ahora había otro conjunto de huellas en la tierra, más pequeñas, descalzas. Cuando regresó a la cabaña, Aguanada estaba despierta, sentada erguida, con las piernas recogidas, su largo cabello cubriendo parte de su rostro. El abrigo todavía la cubría, pero el vestido rasgado debajo mostraba más de lo que escondía. Reed miró una vez, luego desvió la mirada, no por incomodidad, sino por respeto. Ella no intentó cubrirse, no había movido el camastro, no había tocado nada. Sus manos estaban dobladas en su regazo. Hice café, dijo, poniendo una taza de hojalata cerca de su cama. Sin azúcar. Ella miró la taza, pero no la alcanzó. Él no la presionó. Se sentó en la mesa con la suya y tomó un sorbo, haciendo una ligera mueca por el calor. Necesitaba decir algo. No estaba seguro de qué. Ella no había hablado desde la subasta. Él ni siquiera sabía si hablaba inglés. Dudaba que fuera fluido, si es que lo hablaba. Pero había cosas que ella necesitaba saber, incluso sin idioma. Hoy repararé la línea de cerca. Hay una sección caída más allá del sendero del norte. Después de eso, el gallinero necesita una bisagra nueva. Hay herramientas afuera, si las conoces. Ella no dijo nada. Solo parpadeó una vez, lentamente. Puedes quedarte aquí si quieres, agregó. O venir. Tú eliges. No le dijo que era libre. No sabía si ella le creería. Libertad era una palabra que demasiados hombres usaban antes de hacer lo contrario de lo que prometían. Él solo expuso los hechos lo más claro que pudo. Ella finalmente se levantó lentamente, estirando sus piernas con una quietud que decía que estaba acostumbrada a estar sentada demasiado tiempo en una posición. Sus pies descalzos tocaron el suelo con vacilación y Reed notó el enrojecimiento en sus plantas. Se acercó a un estante, sacó un par de mocasines gastados, demasiado pequeños para él, que se habían conservado de cuando su esposa había intentado aprender a trabajar el cuero. Y los colocó en el borde de su cama. Podrían caberte, dijo. Si no, los arreglaré. Ella los miró, luego lo miró a él. No le dio las gracias, pero le dio el más leve asentimiento. Fue suficiente. Él salió, se puso a trabajar. Para cuando estaba a mitad de camino de la línea de cerca del norte, ella estaba detrás de él, caminando lentamente, envuelta en el abrigo, con los mocasines en sus pies, su cabello trenzado ahora. Ella no preguntó qué hacer. Lo vio trabajar, vio la forma en que clavaba el poste más profundamente, ataba el alambre, reajustaba las vigas de soporte. Después de tal vez una hora, sin decir una palabra, recogió un segundo poste y comenzó a ayudar. Sus manos eran ásperas, capaces. Ella había hecho este tipo de trabajo antes. Trabajaron sin hablar. El viento llevaba polvo alrededor de sus botas. Él entregó un mazo cuando el suyo se agrietó. Ella no sonrió, no pareció agradecida, simplemente lo aceptó y siguió golpeando. Cuando descansaron, él vertió agua en una cantimplora compartida y se la ofreció. Ella bebió con cuidado, luego se la devolvió. Esa tarde, regresaron a la cabaña. Reed cortaba leña detrás del granero. Aguanada se arrodilló cerca del gallinero, inspeccionando la bisagra. Desapareció por un momento y regresó con alambre y un clavo oxidado. Lo arregló ella misma. Él no dijo nada, solo la vio entrar en silencio, deliberadamente. Ella no comió mucho esa noche. Unos pocos bocados de carne de cerdo salada, una galleta. Comió lentamente, masticando como si tuviera que recordarse a sí misma que lo hiciera. Sus ojos no se desviaron lejos de él, nunca sospechosos pero conscientes. Reed despejó la mesa y encendió la lámpara de aceite. Sacó madera y clavos y comenzó a medir el espacio cerca del camastro. Ella se sentó cerca, con los brazos alrededor de las rodillas, en silencio. Mientras trabajaba, martillando lentamente, ella finalmente habló. Su voz era suave, agrietada por el desuso. ¿Qué? Él hizo una pausa. Ella lo dijo de nuevo, más firme. ¿Por qué me llevaste? Él dejó el martillo y la miró.
Sus ojos estaban cansados pero firmes. Porque nadie más debería haberlo hecho, dijo, y porque yo tenía espacio. Ella lo miró fijamente por un momento, luego bajó la mirada. No quiero ser propiedad, dijo. No lo eres. ¿No soy tu esposa? No. ¿No soy tu esclava? No. Ella asintió una vez, agudo y definitivo. Ese era el trato. Eso era suficiente por ahora. Más tarde esa noche, Reed se sentó junto al fuego, limpiando lentamente una vieja brida. Aguanada se movió hacia la estufa, colocó una manta cerca de ella y se acostó en el suelo en lugar de en el camastro. Cuando él la miró, ella no dijo nada, solo miró fijamente al techo. Él la dejó en paz. Ella no confiaba en la cama. Eso estaba bien. La confianza llevaría tiempo. Él lo sabía. No esperaba que ella se sintiera segura aquí. Solo esperaba que hubiera aprendido que ya no tenía que huir. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia. Adentro, el calor del fuego se extendía lentamente por las tablas del suelo. Reed la miró una vez antes de acostarse. Sus ojos todavía estaban abiertos, mirando las vigas oscuras de arriba. No tenía miedo. No exactamente. Solo estaba alerta. Y no se había ido. Eso era algo. Mañana vendría, y también el día siguiente. Si ella se quedaba, él construiría el divisor más alto, arreglaría el techo del cobertizo, haría otro camastro. Si ella se iba, él no la detendría. Pero ella no se había ido, y él no le había pedido que lo hiciera. Allí era donde estaban, no familia, no extraños, algo intermedio, no unidos por palabras o papel, sino por el hecho de que ninguno de los dos se había marchado. Todavía no, y tal vez nunca. La mañana llegó con escarcha en los bordes de las ventanas. El fuego se había apagado hasta un calor bajo, pero la cabaña aún conservaba algo del calor del día anterior. Reed se movió temprano, como siempre, deslizándose de la cama en un silencio practicado. Cuando miró al otro lado de la habitación, la vio aguanada todavía en el suelo junto a la estufa. Estaba acurrucada bajo la manta, con una mano metida debajo de la cabeza, la otra descansando ligeramente sobre su pecho. Su respiración era uniforme, sus ojos cerrados. Él se vistió y salió a empezar las tareas de la mañana. Una capa de hielo se había formado sobre el abrevadero, delgada pero lo suficientemente sólida como para necesitar ser rota. Usó el talón de su bota, luego llenó 2 baldes para llevar adentro. Había un ritmo en la mañana, cuidar a los animales, partir leña, verificar que nada hubiera salido mal durante la noche. Reed se movía a través de él con la misma deliberación que siempre había tenido, solo que ahora era consciente de su presencia de una manera que tiraba ligeramente de cada pensamiento. No una carga, no una distracción, solo una nueva forma en la vieja vida. Regresó adentro. Ella ya estaba levantada, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, todavía envuelta en el abrigo que le había dado. No se sobresaltó cuando él entró, pero su cuerpo se tensó un poco más, como si no confiara en que ninguna habitación no se moviera debajo de ella. Dejó los baldes cerca del lavabo. «Hay agua caliente en la estufa», dijo con voz baja, «si quieres lavarte bien». Ella no respondió, solo asintió una vez y se alejó. Él le dio la espalda y le dio espacio. Mientras ella se limpiaba, lenta y cautelosamente, usando el agua tibia y un trozo de tela, él se ocupó de la estufa, friendo el tocino salado sobrante y moliendo granos de café. Cuando terminó, devolvió el lavabo a su lugar y regresó a la pared del fondo. Notó que se había limpiado la cara y los brazos. Su cabello estaba húmedo, peinado hacia atrás. Sus mejillas estaban rojas por el frotado, pero sus hombros estaban menos rígidos. Comieron en la mesa esta vez, sin hablar, pero tampoco evitándose, simplemente comiendo. Ella lo observaba entre bocados, sus ojos moviéndose sobre las líneas de su rostro, la forma en que sostenía el tenedor, cuán metódicamente masticaba. Él lo notó, no dijo nada. Después, él señaló hacia el granero. «Limpiaré el corral sur. La nieve va a llegar temprano este año». «Iré», dijo ella, sorprendiéndolo. Su voz era más firme que antes. No fuerte, no cálida, simplemente segura. Él no discutió. Simplemente se puso el abrigo y le entregó un par de guantes de trabajo. Ella los aceptó sin expresión. Pasaron la mayor parte del día en el patio detrás del granero, donde la madera rota y las viejas cercas habían sido apiladas en desuso. Reed no había tenido tiempo de ordenarlo el año anterior. Ahora él y Aguanada movieron la chatarra juntos. Ella acarreó lo que pudo, con sus manos aún en carne viva pero firmes. Él la vio hacer una mueca un par de veces, pero nunca oyó una queja.
Al mediodía, se sentaron en un tronco y compartieron un trozo de carne seca y pan. El viento había aumentado. Ella se envolvió más el abrigo alrededor de sus hombros. Él estudió el cielo. ¿Alguna vez trabajaste en un rancho antes?, preguntó finalmente. Ella tardó en responder. Mi padre tenía ovejas, no ganado, pero trabajaba. Él asintió. Se nota. Ella lo miró de reojo, luego volvió a mirar sus manos. ¿Por qué vive solo? Bill se removió. La pregunta no escocía. Simplemente venía de más lejos de lo que él esperaba. Mi esposa murió hace mucho tiempo. El rostro de Aguanada no cambió, pero sus ojos cayeron al polvo. ¿Tuviste hijos? No. Ella asintió como si entendiera algo no dicho, como si eso lo explicara todo. Después de un momento, ella dijo, me vendieron porque no obedecía. No era lo suficientemente tranquila. Él no respondió, solo miró su rostro. No había lágrimas en su voz ni lástima en el relato. No estaba buscando simpatía. Simplemente estaba diciendo lo que necesitaba ser dicho para que no se pudriera dentro de ella. Él dijo, aquí no tienes que ser tranquila. Ella lo miró de nuevo, largo y fijamente. ¿Incluso si hablo en tu contra?, preguntó. Él sostuvo su mirada de manera uniforme. Puedes decir lo que necesites. Esa noche, ella durmió en el camastro en lugar de en el suelo. Él lo notó cuando se levantó para avivar el fuego antes de acostarse. Se había envuelto en las mantas hasta el pecho. Su brazo acurrucado bajo su mejilla parecía más en paz que cualquier noche anterior. Él no lo mencionó a la mañana siguiente, no lo sacó a colación en absoluto, pero dejó una camisa doblada junto a su cama, de algodón suave. Algo que su esposa había cosido una vez para ella misma, pero nunca usó. Aguanada la recogió, la sostuvo contra su pecho, luego la dejó a un lado. Ese día, ella lo ayudó a arreglar el corral de gallinas. Recogió los huevos. Barrió la cabaña cuando él fue al pasto. Más tarde, al anochecer, se quedó de pie en el umbral de la cabaña, mirando hacia las colinas del oeste. Él se acercó por detrás de ella en silencio. ¿Buscas algo?, preguntó. Ella respondió sin mirar atrás. A veces creo que veré a alguien, a mi hermana tal vez, o un explorador, algo de antes, pero nunca llegan. Él asintió. Yo también miraba cada domingo. Ella se giró entonces con las cejas fruncidas ligeramente. ¿Por ella? Él no respondió en voz alta, solo asintió. Se quedaron allí en la puerta juntos mientras el sol se hundía lado a lado, sin tocarse, sin hablar más. Pero algo había cambiado. Ya no eran dos extraños bajo el mismo techo. Eran dos personas que comenzaban a compartir una vida desigual, tranquila, pero real. En el pueblo la habían llamado invendible. Aquí ella estaba aprendiendo a ser vista y él, Rip Holston, el hombre que no había hablado más de 5 palabras al día durante 10 años. Estaba aprendiendo que quedarse no tenía que significar quedarse enterrado en el pasado. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, pero algo había cambiado entre ellos, por sutil que fuera. El silencio seguía allí, pero se había suavizado. Aguanada ya no le daba la espalda cuando se movía por la cabaña. Ya no se inmutaba cuando él entraba del patio. Reed notó cómo ella comenzaba a ordenar sin que se lo pidieran, apilando leña, barriendo los rincones, sacudiendo el abrigo de Yuval después de que él venía del campo. Ella no actuaba como una invitada o una sirvienta. Simplemente se movía como alguien que había decidido por ahora quedarse. La camisa que él había dejado junto a su cama ahora la usaba holgadamente sobre el vestido rasgado. Las mangas eran demasiado largas y la tela colgaba baja sobre sus curvas, pero a ella no parecía importarle. La cubría más que antes, aunque su vestido de piel de venado aún se asomaba por debajo, desgastado y deshilachado, especialmente en el escote. El rasgón en su pecho no había sido reparado. Cuando se inclinaba hacia adelante, la tela se separaba ligeramente, exponiendo la cálida curva de su escote. Reed se sorprendió mirándola una vez, solo una vez, y luego forzó su mirada al suelo. Ella no pareció notarlo, o tal vez lo hizo y simplemente ya no le importaba. La tensión entre ellos no era deseo, era algo más lento, más pesado. Venía de compartir el espacio sin fuerza, de sobrevivir juntos en silencio. El jueves, ella lo siguió al campo lejano donde la cerca necesitaba ser reparada. El sol era duro ese día y ella trabajaba con las mangas remangadas, el sudor corriendo por la línea de su garganta. Él le ofreció agua. Ella bebió sin dudarlo. Luego siguieron trabajando. A mitad de la tarde, ella preguntó algo que lo tomó por sorpresa. ¿Qué le pasó a ella? Su voz era tranquila pero clara. Tu esposa,
Reed no respondió de inmediato. Siguió atando alambre al poste, luego se recostó contra la cerca y se secó la frente. Fiebre, dijo finalmente. Se enfermó una primavera. No mejoró. Duró 6 días. La enterré detrás de la cabaña. Agua Nada miró hacia la línea de árboles. ¿No tuvieron hijos? No. ¿No tenías familia? Ninguna que se quedara. Ella asintió lentamente como si eso tuviera sentido. Lo mismo. Se quedaron de pie en el campo, el viento susurrando la hierba a su alrededor, el sol bajando en el cielo. Reed preguntó, ¿tu tribu creen que estás muerta? Ella no respondió durante mucho tiempo. Tal vez, o desearían que lo estuviera. Se suponía que me casaría con alguien. Me negué. Dijeron que deshonré a mi padre. Después de la incursión, nadie vino a buscarme. Eso fue todo lo que dijo. Fue suficiente. Cuando regresaron a la cabaña esa noche, Agua Nada se lavó en el lavabo mientras Reed encendía la lámpara y revolvía el guiso. Él la observó en el reflejo del vidrio, su largo cabello suelto ahora, su clavícula visible a través de la camisa abierta. Las cicatrices y marcas que contaban historias silenciosas que él no pedía escuchar. Su cuerpo era fuerte, pero ya no estaba en guardia. Todavía había guerra en ella, pero ya no era contra él. Después de la cena, ella se sentó junto al fuego, con las piernas cruzadas, sus ojos entrecerrados en un pensamiento. Él se sentó en la silla detrás de ella, sus manos trabajando lentamente en una correa de cuero rota. El fuego crepitaba. Pasó mucho tiempo antes de que ella hablara de nuevo. No sé qué soy aquí. Reid levantó la vista. Ella continuó con voz baja. No una esposa, no una esclava, no parte de una tribu. Me despierto, trabajo, como, pero no sé en qué me estoy convirtiendo. Él dejó el cuero y se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Eres alguien que todavía está en pie, dijo. Eso es más que la mayoría. Ella se volvió hacia él, su expresión ilegible. ¿Y tú? ¿Qué eres ahora? Él lo pensó. Cansado, dijo, pero intentándolo. La esquina de su boca se contrajo. Casi una sonrisa. Casi. Más tarde, mientras el fuego se apagaba y las sombras se estiraban más por el suelo, ella se movió más cerca de él. No rápidamente, no directamente, pero con propósito. Se sentó junto a su silla en el suelo, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Reed no se movió, su corazón latía lento pero pesado. Ella colocó su mano sobre la de él, palma áspera contra nudillos callosos. Él miró sus manos unidas, luego a ella. Ella no habló, él no se apartó. Esa noche, ella durmió en el camastro de nuevo, pero antes de acostarse, extendió la mano y le tocó el brazo mientras él pasaba. Solo un pequeño toque, un agradecimiento o algo completamente diferente. Reed se quedó despierto más de lo habitual, escuchando la tranquilidad de la cabaña, la respiración constante al otro lado de la habitación. Él no sabía en qué se estaban convirtiendo, solo sabía que el silencio entre ellos ya no sonaba hueco. Se sentía como el comienzo de algo que no necesitaba un nombre todavía, y por primera vez en una década no visitó la tumba la mañana siguiente. Se quedó adentro y ella también. La nieve llegó antes de lo esperado. Comenzó como una fina ráfaga justo antes del amanecer, un fino polvo blanco rozando el cristal de la ventana. Para el mediodía se espesó en una caída lenta y constante que cubrió las crestas y suavizó los bordes del pasto. Reed se quedó en el porche con los brazos cruzados, observando cómo cubría los postes de la cerca. Era un silencio, una quietud, el tipo de silencio que se presionaba en el pecho. Dentro de la cabaña, Agua Nada avivaba el fuego con las mangas de su camisa remangadas, su cabello trenzado firmemente en la espalda. Se movía de manera diferente ahora, todavía alerta, todavía en guardia, pero no como si estuviera esperando que algo se rompiera. Se movía como si viviera allí. Reed entró, pisoteando la nieve de sus botas. Ella le entregó una taza caliente de caldo sin decir una palabra. Él asintió, agradecido. Sus rutinas se habían convertido en algo parecido a un ritmo. Él todavía se levantaba temprano y cuidaba del ganado. Ella limpiaba, remendaba, preparaba comidas cuando le apetecía y se unía a él en los campos cuando el clima lo permitía. Pero algo no dicho había comenzado a cambiar. Ninguno de los dos lo había dicho en voz alta,
pero los toques eran más frecuentes ahora. Una mano rozando un hombro al pasar, un momento tranquilo en la mesa cuando sus ojos se quedaban fijos un poco demasiado tiempo. No era romántico de la manera en que lo cuentan las historias. Era más tranquilo, más lento, errante. Esa noche, mientras la tormenta se espesaba y el viento golpeaba más fuerte contra las paredes de la cabaña, Aguanada acercó su ropa de cama al fuego. Llevaba el mismo vestido de piel de venado remendado debajo de la camisa de Reed. La camisa se abría un poco en el pecho ahora que los botones estaban gastados. El calor del fuego había enrojecido ligeramente su piel y la curva de su escote era visible a la luz de la lámpara. Reed lo notó, pero no con hambre. Era algo más cercano al dolor, como mirar algo que merecía algo mejor de lo que jamás se le había dado. Nunca pregunté dónde aprendiste a arreglar cercas, dijo de repente. Aguanada levantó la vista. Mi abuelo me enseñó. Dijo que si podías arreglar una cerca, podías mantener cualquier cosa con vida. Ganado, gente, asintió Reed, luego sorbió de su taza. Después de un momento, ella preguntó, ¿por qué nunca vas al pueblo? Ni siquiera a la iglesia. Él se encogió de hombros ligeramente. No hay nada allí para mí. El pueblo no cambia. Yo sí. Ella inclinó la cabeza. La gente habla de ti. Lo sé. Dicen que te volviste loco después de la guerra. Él dejó la taza. Volví con menos de lo que me fui. Eso no es locura. Son matemáticas. Aguanada no sonrió, pero lo entendió. Se movió más cerca del fuego. La lámpara parpadeó bajo. Ahora se sentó cerca de sus pies, con las piernas metidas debajo de ella, una mano en el suelo para mantener el equilibrio. Solía pensar que el silencio era un castigo, dijo en voz baja. Después de que me tomaron, no me hablaban a menos que fuera para dar una orden. Yo también dejé de hablar. Era más fácil. Reed la miró con voz baja. Aquí, el silencio no es un castigo, es paz. Ella lo miró durante mucho tiempo, luego asintió. Lentamente, esa noche, se levantó frente a la estufa, esperando que las brasas se asentaran. Reed se sentó detrás de ella, frotándose las palmas de las manos por el frío. Ella se giró hacia él, dio un paso más cerca, luego otro. Él no se movió, solo la observó. Ella extendió la mano, colocó una mano en su pecho, plana y cálida, justo sobre el lugar donde vivía su latido. Conclusión: el latido de su corazón era lento y firme bajo la palma de ella. Aguanada sintió que la calidez de su piel la anclaba. No era el miedo a la fuerza, sino el peso de una verdad que ahora estaba lista para compartir. Levantó la otra mano y señaló las cicatrices en su propio brazo. Los hombres que me tomaron, dijo en voz baja, su voz rasgada por la emoción, eran los mismos que le compraban al padre de mi prometido. Eran aliados. Cuando me negué a casarme, me convertí en una mercancía para ellos. El negocio era más importante que mi honor o mi vida. Por eso nadie vino a buscarme. Era una vergüenza que los hombres del pueblo preferían olvidar. Reed sintió una ira lenta y pesada subir en su pecho. No estaba dirigida a ella, sino al mundo que había creado tales circunstancias. Aguanada se movió, deslizándose de rodillas hasta sentarse frente a él. Pero la vergüenza no era mía, susurró. Era de ellos. Ella le tocó la mejilla, trazando las líneas que el sol y la tristeza habían grabado. Te compadezco, dijo, pero no porque estés solo, sino porque crees que lo estás. Reed no sabía qué hacer con esa verdad. El hombre en el pueblo le había dado el nombre de un explorador de la Unión, pero Aguanada lo veía como un alma gemela, un ser humano roto por la guerra y la codicia. Él tomó su mano, la que estaba sobre su pecho, y entrelazó sus dedos. No era una promesa, sino una conexión. Él se negó a creer que ella era una mercancía. Ella se negó a creer que él era un hombre roto. Eran dos mitades de una verdad unidas por la simple voluntad de sobrevivir. Esa noche, Aguanada no se acostó en el suelo. Se subió al camastro y se acostó de cara a la pared. Reed se subió a su propia cama. Pero el silencio no era de soledad, era de una pareja que se había encontrado. El fuego ardió bajo y por primera vez en años Reed no contó las vigas de su techo. En cambio, cerró los ojos y se permitió dormir. Su corazón latía con un nuevo ritmo, uno compartido. A la mañana siguiente, la tormenta de nieve se había convertido en un manto blanco y denso que cubría el rancho. Reed se levantó temprano, como siempre, pero en lugar de ir solo a sus tareas, encendió el fuego, preparó el desayuno y se sentó en la mesa. Aguanada se despertó con el olor a tocino.
Se sentó en el camastro y lo miró. Él no dijo nada, pero sus ojos cansados tenían un brillo que ella nunca había visto antes. Vamos a reparar la cerca del corral, dijo Reed con una voz más fuerte que la noche anterior. Y Aguanada, sin decir una palabra, se puso las botas y los mocasines, se puso la camisa que le había dado y lo siguió al granero. El sol brillaba sobre la nieve y el rancho, que una vez fue el refugio solitario de un hombre roto, ahora era el hogar de dos almas que estaban aprendiendo a reconstruir. El silencio, que antes era una barrera, ahora era un puente que los unía, y en su compañía encontraron la paz. El padre de Aguanada, el prometido y los hombres del pueblo creían que la habían castigado. Pero al final, el castigo se convirtió en una bendición. Y el hombre que la compró, que creía que estaba solo, encontró un propósito y un compañero. La verdad era que Aguanada no había sido vendida, sino liberada. Y Reed no era un hombre solitario, sino un hombre esperando. Ahora no estaban solos, sino juntos en un mundo que no podía romper lo que habían construido en la quietud de las montañas.